Mi hijo me miró a los ojos y me dijo: «Mamá, vendí tu casa para pagar unas vacaciones para mí y para Valeria. Tienes un día para empacar tus cosas». Yo no grité, no lloré, solo sonreí. Él no sabía que esta casa, mi refugio de toda la vida, guardaba un secreto que sus papeles firmados no podían tocar. «Por favor, quédate conmigo hasta el final de mi historia. Necesito que sepas cómo una madre, cansada y con las manos temblorosas, aprendió que la dignidad no tiene precio, pero la traición sí tiene consecuencias». Mis rodillas crujen. Es un sonido seco, como una rama vieja que se rompe en el monte. Cada mañana, cuando el sol apenas empieza a pintar de naranja las cúpulas de San Miguel de Allende, me levanto de la cama que compartí con Tomás durante 37 años y escucho ese crujido, un recordatorio de que el tiempo no perdona, pero que sigo aquí, de pie, en mi casona de la calle Aldama. He vivido en esta casa por más de 3 décadas, viendo cómo las raíces de las bugambilias se abrazan a los muros de cantera, del mismo modo en que mis recuerdos se han enredado en cada rincón de este patio central, donde el agua de la fuente siempre canta la misma canción pausada. Aquí crié a Mateo, mi único hijo, mi orgullo, el niño que solía correr descalzo por estos pasillos de piedra fría, mientras yo cocinaba mole, y el olor del chocolate caliente se colaba por las vigas de madera vieja que tanto esfuerzo nos costó mantener a Tomás y a mí en aquellos años difíciles, donde el dinero no alcanzaba y las deudas nos quitaban el sueño. Mi espalda es un nudo permanente. A veces me siento en el sillón de cuero gastado de Tomás, ese que todavía huele un poco a su tabaco y a la colonia de sándalo que usaba los domingos, y cierro los ojos para sentir cómo la casa respira conmigo, reconociendo cada tabla del suelo que rechina bajo mis pies, como si me diera los buenos días, en un lenguaje que solo nosotras dos entendemos. Entonces, el silencio se rompe. El motor de un sedán plateado, moderno y ruidoso, resuena contra las paredes estrechas de la calle empedrada. Es Mateo. Viene con Valeria. Ella baja del coche con sus tacones altos, que golpean el suelo con una prisa que no encaja en este barrio, con su cabello perfectamente teñido, y esa sonrisa que parece una máscara de cera, una que nunca llega a iluminar sus ojos fríos de agente de bienes raíces. Entran en mi casa como si fueran conquistadores, sin pedir permiso, sin besar mi mejilla con verdad, dejando una estela de perfume caro que asfixia el aroma natural de mis macetas con ruda y jazmín. «Mamá, ¿sigues con las plantas?», dice Mateo, mientras me da un abrazo rápido que se siente como un trámite, sin notar que mis manos están manchadas de tierra porque el jardín es lo único que me mantiene cuerda desde que su padre se fue hace 5 años. Me mira las manos, arruga la nariz. Valeria no dice nada al principio, pero sus ojos son como escáneres, recorriendo las grietas del techo, midiendo el ancho del comedor de caoba, calculando cuántos pesos costarían estas hectáreas de historia en el mercado de extranjeros que buscan el México mágico, pero sin las viejas que lo habitan. Se sienta en la silla de la cocina, pero lo hace con cuidado, como si temiera que la limpieza de mi casa no fuera suficiente para sus pantalones de seda blanca, y saca una toallita desinfectante de su bolso para limpiar la mesa, antes de apoyar su teléfono de última generación. Ese gesto me dolió. Sentí un pinchazo en el pecho, justo debajo del esternón, un frío que no tiene nada que ver con el viento de la montaña. Preparé café de olla, con su canela y su piloncillo, pero Valeria levantó la mano como si le estuviera ofreciendo veneno, y dijo que ella solo tomaba leche de almendras y que el azúcar era pésima para la piel a mi edad. «Mamá, hemos estado pensando», comienza Mateo, y su voz tiene ese tono técnico, ese ritmo de consultor financiero que usa con sus clientes importantes, no con la mujer que le curó las raspaduras en las rodillas y vendió sus pocas joyas de oro para pagarle la universidad en la capital. «Esta casa es un monstruo. ¿No te cansas de subir las escaleras?». El impuesto predial subió otra vez, y las facturas de la luz por calentar estos techos tan altos son una locura. Es dinero tirado a la basura que podrías usar para disfrutar tus últimos años de forma más inteligente. Me quedé callada. Apreté mi taza de barro caliente entre mis dedos entumecidos. Sus palabras se sentían como etiquetas pegadas en mi piel, etiquetas que decían: caduca, obsoleta, carga. Un departamento moderno en Querétaro sería mejor para ti, Elena.
intervino Valeria, usando mi nombre sin el doña, sin el respeto que mi edad y mi casa exigen, mientras miraba con desdén mis cortinas de encaje tejidas a mano. Tienen elevador, seguridad las 24 horas, y no tendrías que preocuparte por si una tubería vieja estalla y te inunda la sala. Mis pies hormiguean al final del día. Es un cosquilleo frío, una señal de que he pasado demasiado tiempo de pie, cuidando mis plantas, barriendo el patio central de piedra donde el sol de San Miguel pega con fuerza, intentando mantener la dignidad de estos muros que han visto nacer y morir mis esperanzas. Me senté en la silla de paja de la cocina, frotando mis tobillos hinchados, mientras el olor del café recalentado llenaba el aire. Pero ese silencio que tanto amo, ese que huele a madera vieja y a paz, se rompió sin previo aviso. Él tenía su propia llave. Esa llave de hierro forjado, que Tomás mandó a hacer con el herrero del barrio hace décadas, para que nuestro hijo siempre tuviera un hogar a donde volver, ahora giraba en la cerradura, con un ruido seco que me hacía saltar el corazón en el pecho, recordándome que mi privacidad estaba dejando de ser mía. Mateo entró primero, con ese paso rápido de quien siempre llega tarde a una junta importante, y tras él, Valeria, con sus ojos afilados que no saludan, sino que registran. No me avisaron que vendrían. Ya no lo hacían. «Mamá, ¿todavía estás con esa estufa de gas?», dijo Valeria, pasando un dedo con la uña impecable por el borde de mi azulejo de Talavera, mirándolo como si fuera una mancha de suciedad, y no una pieza de artesanía que Tomás y yo elegimos con tanto amor cuando terminamos de pagar la primera hipoteca. Sus ojos recorrían la habitación, midiendo el espacio, evaluando el desgaste del suelo de barro, deteniéndose en cada rincón como si ya estuviera imaginando muebles modernos y minimalistas en el lugar de mis pesadas cómodas de cedro. Me sentí examinada. Me sentí como un objeto viejo en una vitrina de museo. Algo que estorba pero que aún tiene un precio en la etiqueta. Es ineficiente, Elena. El gasto de gas para calentar esta cocina es absurdo. Y ni hablemos del sistema de calefacción de toda la casa. Es un barril sin fondo de dinero, continuó ella, hablando de mis gastos como si ella fuera la que firmara los cheques, como si mis ahorros de toda la vida fueran un botín que se le estaba escapando entre los dedos por culpa de mi terquedad. Mateo no decía mucho al principio, solo asentía, pero sus ojos evitaban los míos, perdiéndose en los retratos de la pared, en las fotos de él cuando era niño, como si ver el pasado le causara una molestia física que no podía explicar. Se acercó a la alacena y empezó a mover mis latas de conservas, mis frascos de especias, revisando las fechas de caducidad con una minuciosidad que no era cariño, sino una búsqueda de pruebas. «Solo nos preocupamos por ti, mamá», dijo él, y esa frase se sintió como una manta pesada que me quitaba el aire, una compasión falsa que goteaba veneno en cada palabra. «Una mujer de tu edad, sola en esta casona tan inmensa. ¿Qué pasaría si te cayeras en el patio y nadie te oyera? ¿Qué pasaría si te olvidaras de apagar el gas una noche? Yo tengo 68 años, no 90. Todavía manejo mi coche hasta la biblioteca 2 veces por semana. Todavía preparo mis propios remedios, y todavía llevo la contabilidad de mis gastos en mi libreta de cuero, sin fallar un solo centavo. Pero ellos me hablaban como si ya no estuviera presente, como si mi mente fuera un cristal empañado que ya no deja pasar la luz». Valeria se acercó a mi refrigerador, sacó un marcador de su bolso, y con una frialdad que me dejó muda, empezó a poner etiquetas en algunos de mis recipientes. «Esto ya no se ve bien, Elena, lo voy a tirar. No queremos que te enfermes del estómago por comer sobras viejas», dijo, mientras lanzaba a la basura el guiso que yo había preparado con tanto esmero la tarde anterior. Mi comida, mi esfuerzo, tirado como si fuera basura, solo porque ella decidió que no era apto para mí. Ese pequeño gesto fue un golpe directo al estómago. Mi casa, mi santuario, estaba siendo invadido por etiquetas y juicios que yo no había pedido. Luego vinieron las llamadas nocturnas. El teléfono sonaba a las 10 de la noche, justo cuando yo estaba leyendo mi libro, y la voz de Mateo se sentía tensa, casi agresiva bajo esa capa de preocupación que ya no podía sostener. «Mamá, ¿has pensado en lo que hablamos de la hipoteca inversa? Sería una forma de que tuvieras liquidez», decía, y sus preguntas empezaron a volverse un inventario de mis posesiones más íntimas. «¿Dónde guardas los papeles originales de la propiedad? ¿Has actualizado tu testamento últimamente? ¿Quién es tu representante para decisiones médicas?». Preguntas que no eran amor, eran contabilidad.
Era como si estuvieran contando los días que me quedaban, calculando el valor de cada ladrillo, de cada joya de familia, mientras yo todavía estaba aquí, respirando, sintiendo el dolor de mis huesos, pero también la fuerza de mi sangre. Me quedé sentada en la oscuridad después de colgar, mirando la luz de la luna filtrarse por las vigas del patio. Toqué la madera de mi mesa, esa madera que Tomás pulió con sus propias manos, y sentí que la casa me pedía que la defendiera. Ellos creen que soy débil porque mis manos tiemblan un poco al sostener la taza de café. Creen que soy lenta porque me tomo mi tiempo para caminar por los pasillos empedrados. Pero lo que Mateo no sabía, lo que su codicia no le permitía ver, era que yo no estaba olvidando nada. Yo estaba observando. Estaba escuchando el tono de sus voces, el brillo de ambición en los ojos de Valeria y el silencio cobarde de mi hijo. Y esa noche, mientras el frío de San Miguel bajaba de la montaña, tomé una decisión. No iba a ser la víctima que ellos necesitaban que fuera. Iba a ser la dueña de esta casa hasta el último de mis suspiros. Mañana sería otro día, y yo, silenciosa y herida, empecé a guardar mis propios documentos bajo llave. Mis uñas están negras, la tierra de San Miguel es generosa, pero se queda prendida en las grietas de la piel, recordándote que todo lo que crece requiere sudor y paciencia, algo que los jóvenes de hoy parecen haber olvidado en su prisa por tenerlo todo sin sembrar nada. Era una tarde de octubre, de esas donde el aire ya empieza a oler a frío de montaña y a leña quemada. Y yo estaba ahí, arrodillada sobre mi almohadilla de espuma, podando las últimas rosas de otoño antes de que las heladas terminaran de quemar los pétalos. Mis rodillas me recordaban cada minuto que ya no soy una muchacha, pero era un dolor dulce, el dolor de cuidar lo que es mío, de mantener vivo el jardín que don Tomás y yo diseñamos con tantos sueños y tan pocos pesos en los bolsillos cuando recién nos mudamos a esta casona. Escuché el motor de su sedán plateado. Aquel sonido, que antes me traía alegría, ahora me provocaba un vacío en el estómago, una advertencia de que la paz estaba a punto de ser profanada por palabras que todavía no alcanzaba a imaginar. Mateo bajó del coche. Venía solo, sin Valeria, y su rostro no traía la máscara de preocupación de los días anteriores, sino algo mucho más duro, algo final que se reflejaba en la forma en que cerró la puerta del auto con un golpe seco. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, y no esperó a que yo me levantara, ni a que me sacudiera el polvo del huipil. Simplemente pasó de largo hacia la entrada de la casa, como si yo fuera una empleada a la que se le da una orden y no la mujer que le dio la vida. Me puse de pie con dificultad, sintiendo cómo mi espalda protestaba ante el movimiento brusco, y lo seguí hacia adentro, limpiándome las manos manchadas de tierra con un trapo viejo, mientras intentaba calmar los latidos desbocados de mi corazón. Entré en mi propia sala, esa sala donde conservo los muebles de cedro y los retratos de mis antepasados, y lo vi ahí, parado en medio de la habitación, mirando el techo como si estuviera calculando el valor de la cantera, y no recordando las tardes que pasamos jugando sobre esa misma alfombra, cuando él apenas alcanzaba mi cintura. Sus palabras salieron planas. Eran frases ensayadas, vacías de cualquier rastro de humanidad, como si estuviera leyendo un informe de ventas en su oficina de la capital, y no destruyendo el mundo de su propia madre con un solo aliento. «Vendí tu casa para pagar nuestras vacaciones», soltó, y por un segundo sentí que el suelo de la sala se abría bajo mis pies, obligándome a sostenerme del respaldo del sillón gastado de su padre para no caer al piso. Me quedé sin aire. Mi garganta se cerró, seca, como si hubiera tragado un puño de ceniza de la chimenea. Valeria y yo hemos planeado un viaje a las Maldivas por nuestro 10º aniversario. Nos lo merecemos después de todo el estrés que hemos pasado con el trabajo y las deudas, y la venta se cierra mañana mismo, continuó, hablando de un resort de lujo y de playas de arena blanca, mientras yo miraba las paredes que me han protegido de la lluvia y del miedo durante 37 años. Dijo que los nuevos dueños querían mudarse el fin de semana. Me entregó un folleto satinado, uno de esos que huelen a hospital y a soledad, con fotos de ancianos sonriendo falsamente en un comedor común que él llamaba residencia de lujo. «Tienes un día para empacar tus cosas. El transporte vendrá mañana por la tarde y ya te pagamos el primer mes en el asilo. Estarás más segura allá, Elena, sin tener que preocuparte por nada», añadió, usando de nuevo ese tono condescendiente que se le da a alguien que ya no tiene voz ni voto en su propia existencia. Lo miré a los ojos.
Buscaba al niño que me traía flores silvestres, y me decía que yo era la reina de este castillo, pero solo encontré a un hombre extraño, un calculador de ojos fríos, que estaba dispuesto a dejarme sin techo por un álbum de fotos en Instagram, mi propio hijo, por quien trabajé turnos dobles en la mercería cuando su padre enfermó, por quien vendí los terrenos de mi familia en el pueblo, para que no le faltara nada en su educación, ahora me trataba como a un estorbo que se liquida al mejor postor. Él creía que yo iba a llorar. Cree que mi silencio es sumisión, que mi vejez es sinónimo de derrota, y que su título de financiero lo hace más inteligente que la mujer que le enseñó a leer y a sumar. Pero Mateo cometió un error. En su arrogancia de hombre moderno, en su desprecio por las cosas viejas, olvidó revisar el fondo de la caja de seguridad que compartía con don Tomás, donde reposan los documentos que él nunca se molestó en leer. Sentí una fuerza nueva recorriendo mis dedos entumecidos. No era odio. Era la frialdad de quien sabe que la justicia tiene su propio ritmo, y que yo no iba a ser la pieza que él moviera en su tablero de deudas y mentiras. ¿Ah, sí? Dije con una voz tan suave que él tuvo que inclinarse para escucharme. Y por un instante vi una duda cruzar su rostro. Una sombra de incertidumbre que me dio la confirmación que necesitaba. Entonces supongo que tendré que leer bien ese folleto, para saber a dónde me vas a mandar, hijo mío. Él se fue poco después, satisfecho con su victoria, dejando tras de sí el olor a cuero de su coche y un silencio que pesaba más que la muerte. Me senté en el sillón de Tomás durante exactamente 20 minutos, dejando que la rabia se enfriara hasta convertirse en un cristal afilado en mi pecho, mientras mis manos dejaban de temblar, y mi mente empezaba a repasar cada cláusula del fideicomiso que firmamos en 2021. El fideicomiso Sanderson. La casa no está a mi nombre, Mateo. La casa pertenece a la entidad que tu padre y yo creamos para protegerme de personas exactamente como tú. Y yo soy la única persona en este mundo que tiene el poder legal de firmar una venta o de abrir la puerta a un extraño. Él no puede vender nada. Él ha mentido, o ha falsificado mi firma, o simplemente ha intentado asustarme para que yo firme su perdición sin darme cuenta. Fui hacia mi computadora, esa que él cree que solo uso para ver recetas de cocina, y con los dedos firmes, empecé a buscar los registros de la propiedad y a marcar el número de la licenciada Beatriz, la mujer más dura que conozco, y que no le tiene miedo a los hombres que visten trajes caros y corazones vacíos. Él cree que mañana vendrán los cargadores. Él cree que mañana me sacará de mi casona. Y esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y yo revisaba las copias de mis escrituras, bajo la luz de la lámpara de escritorio, sentí una paz que no conocía. Él ha declarado la guerra a la persona que más lo amó. Y ahora, en el silencio de mi hogar, yo estaba lista para defenderlo. Mañana entenderá que el respeto no se negocia, y que esta vieja terca aún tiene garras bajo el huipil. Mis manos no dejaban de temblar. Me senté en el sillón de cuero de Tomás durante exactamente 20 minutos, dejando que el shock pasara sobre mí como si fuera agua helada. Mientras el silencio de la casona se sentía más pesado que nunca, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo el aliento después de escuchar la sentencia de desalojo que mi propio hijo acababa de pronunciar en esta sala, me dolía el pecho. Sentía una presión sorda, un nudo de hierro justo debajo de las costillas, que me recordaba que mi corazón, aunque viejo, todavía tenía la capacidad de romperse ante la crueldad de la sangre de mi sangre. ¿De verdad mi hijo había intentado vender mi hogar sin mi permiso? ¿De verdad se había parado aquí, en el lugar donde lo vi dar sus primeros pasos, para decirme que empacara mis pertenencias como si yo fuera una inquilina morosa a la que se expulsa sin mirar atrás? La audacia de Mateo era casi impresionante, una soberbia tejida con años de creerse superior a la mujer que le enseñó a caminar, y que ahora, según él, no era más que un estorbo en su camino hacia el éxito y la apariencia. Me obligué a respirar, lento, profundo. El pánico no me iba a servir de nada ahora. Necesitaba entender qué era lo que Mateo pensaba que había logrado. ¿Por qué se había marchado de aquí con esa sonrisa de suficiencia, tan seguro de que yo me rendiría ante su voluntad sin oponer resistencia? Saqué mi computadora. Mateo cree que yo no sé usar la tecnología, que mis dedos solo sirven para hojear libros viejos en la biblioteca o para podar las rosas del jardín, pero no sabe que he pasado noches enteras aprendiendo a navegar por los portales del gobierno y a revisar las cuentas bancarias que él cree que yo ya no puedo entender. Me tomó tiempo,
Casi 40 minutos de ojos cansados y 3 llamadas telefónicas a la oficina del registro civil y a la notaría. Pero finalmente logré que alguien me diera la información que buscaba. Señora Sanderson, según nuestros registros, la propiedad de la calle Aldama está bajo un fideicomiso. El fideicomiso de la familia Sanderson, establecido en 2021. Yo soy la fiduciaria única. Una sonrisa amarga tocó mis labios en la penumbra de la sala. Tomás y yo habíamos seguido el consejo de nuestro abogado 3 años antes de que él falleciera, creando esa figura legal para proteger nuestra casa de cualquier eventualidad, asegurándonos de que yo tuviera el control total mientras viviera, y que Mateo fuera solo el beneficiario una vez que yo ya no estuviera en este mundo. Él no podía vender la casa sin mi firma, sin mi consentimiento legal, lo que significaba que todo lo que me había dicho era un engaño absoluto, una mentira elaborada para asustarme y obligarme a firmar mi propia ruina. ¿Había falsificado documentos? ¿Le había mentido a un comprador imaginario? Necesitaba pruebas, algo más que mi propia intuición, así que esa noche hice algo que nunca me había atrevido a hacer. Llamé a Roberto, el colega de Mateo, con quien siempre tuve una relación de respeto y cortesía en los eventos de la empresa. Señora Elena, qué sorpresa escucharla, dijo Roberto, pero su voz tenía una nota de cautela, una vacilación que me confirmó que el nombre de mi hijo ya no se pronunciaba con el mismo orgullo de antes en los pasillos de su oficina. Le pedí la verdad, le supliqué que fuera honesto conmigo sobre el comportamiento reciente de Mateo, sobre sus finanzas, sobre cualquier cosa que pudiera explicar por qué mi hijo estaba actuando como un extraño en su propia casa. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Señora, Mateo pidió un préstamo muy grande el mes pasado. Les dijo a los socios que era para una inversión de negocios, pero hay rumores de que está hundido en deudas hasta el cuello y que su puesto pende de un hilo porque ha estado distraído y fallando en sus metas principales. 6 cifras. Mi estómago se hundió al escuchar la magnitud del desastre financiero que mi hijo estaba ocultando bajo sus trajes caros y su coche de lujo. Colgué el teléfono y mi mente empezó a correr más rápido que mis piernas cansadas. Mateo estaba en problemas serios, y en lugar de venir a mí, en lugar de ser honesto con su madre, había decidido que la solución más fácil era robarme mi hogar, despojarme de mi seguridad, para salvar su propio pellejo, y mantener la farsa de una vida perfecta que ya no podía pagar. Pero, ¿por qué la historia de las vacaciones? ¿Por qué las Maldivas? Abrí de nuevo la computadora y busqué el perfil de Valeria en Facebook, ese mundo de espejos donde ella publica cada detalle de su vida ideal. Su página era pública, llena de fotos de marcas de lujo, de bolsos que cuestan más que mi pensión de un año, y de frases motivacionales sobre manifestar la abundancia mientras el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Deslicé el cursor hacia atrás, recorriendo los últimos 6 meses, y ahí estaba lo que buscaba. Docenas de publicaciones sobre su viaje soñado, fotos de folletos de resorts de lujo, cuentas regresivas para su 10º aniversario, alimentando la envidia de sus seguidores con un dinero que no tenían y que esperaban sacar de la venta de mis recuerdos. Necesitaban el dinero de mi casa para que Valeria no tuviera que admitir que su vida era una mentira frente a sus conocidos de Internet. Sentí algo frío y duro cristalizarse en mi pecho. Esto no era solo desesperación financiera. Esto era vanidad pura, un desprecio absoluto por mi bienestar a cambio de un par de fotos en una playa lejana. Habían decidido que mi casa, mi seguridad y mis memorias valían menos que su necesidad de aparentar una riqueza que ya no existía. Ahí fue cuando el plan empezó a formarse en mi cabeza. No iba a huir, no iba a esconderme en ningún asilo mientras ellos brindaban con cócteles pagados con el sudor de mi frente y la herencia de Tomás. Les dejaría creer que habían ganado, jugaría el papel de la anciana confundida y desprotegida que ellos pensaban que yo era, mientras recolectaba cada pieza de evidencia necesaria para demostrar su fraude. Iba a asegurarme de que enfrentaran las consecuencias. Tomé el teléfono y marqué un número que esperaba no tener que usar nunca, el número de la licenciada Beatriz, la abogada más temida del Estado y la antigua compañera de leyes de mi esposo. Beatriz, dije cuando contestó, y mi voz ya no temblaba. Necesito tu ayuda. Mi hijo acaba de intentar robarme mi casa. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, con una carpeta llena de estados de cuenta y capturas de pantalla, mirando cómo la luz de la luna bañaba las flores del patio. Ellos piensan que estoy vieja,
y que ya no tengo fuerzas para pelear. Pero no saben que una madre, que ha sido traicionada, es la fuerza más peligrosa de la naturaleza. La verdad estaba escrita en esos números. Y los números no mienten. Mis ojos ardían. Era un ardor seco, como si el polvo de los caminos de San Miguel se me hubiera metido bajo los párpados. Pero el dolor venía de la luz azul de mi computadora, esa que Mateo cree que solo sirve de adorno en mi escritorio de madera. La noche estaba en silencio, rota solo por el crujido de las vigas del techo y el sonido rítmico de mis dedos golpeando las teclas, buscando en ese mundo de espejos que Valeria llama redes sociales. Me dolía la espalda. Era un peso sordo en las vértebras, el recordatorio de una vida entera cargando con las esperanzas de un hijo, que ahora me veía como una cuenta bancaria a punto de caducar. Navegué por la página de Facebook de Valeria, un lugar lleno de fotos con filtros que hacían que su piel pareciera de porcelana, y su vida una fiesta eterna de marcas de lujo, bolsos de diseñador y sonrisas que nunca llegaban a sus ojos. Vi las publicaciones de los últimos meses, una crónica de la soberbia, llena de frases sobre manifestar la abundancia, mientras el suelo se abría bajo sus pies, fotos de folletos de resorts exóticos, cuentas regresivas para su 10º aniversario en las Maldivas, y videos de ella presumiendo una vida que, ahora lo sabía, estaba construida sobre un pantano de deudas. Eran mentiras, puras mentiras. Sentí un frío repentino en las manos. Recordé algo, un pequeño detalle olvidado en un rincón de mi memoria de madre. La primera tarjeta de crédito de Mateo, esa que le ayudé a tramitar cuando entró a la universidad en la capital y en la que yo quedé como cofirmante. Él nunca cerró esa cuenta. Probablemente la olvidó entre sus múltiples deudas. Pero como mi nombre seguía ahí, legalmente todavía tenía acceso a los estados de cuenta por internet. Mis dedos temblaban al ingresar la contraseña. Entré, y ahí, entre cargos de restaurantes caros y tiendas de ropa que no podemos costear, apareció la prueba del crimen. $47,000. Un pago directo a Tropical Dreams Luxury Resorts. El paquete completo para su aniversario en las Maldivas. Pagado con un dinero que no tienen, con un cupo que ya estaba al límite. Habían gastado una fortuna en unas vacaciones de ensueño, mientras sus pagos de la hipoteca de su propia casa tenían 60 días de retraso. Estaban ahogados, hundiéndose en una marea de intereses y apariencias, y habían decidido que mi casona, la casa de mi vida, era el salvavidas que necesitaban para no perder su estatus frente a sus amigos fresas. Me faltaba el aire. Mi garganta estaba seca, como si hubiera tragado tierra roja de la montaña. Me levanté de la silla y caminé hacia el pasillo, tocando los marcos de las puertas que Tomás pintó con tanto cuidado, sintiendo la humillación física de ser tratada como una mercancía. Recordé cuando Valeria, en su última visita, movió mis fotos de la Virgen y de mis padres a un cajón inferior, porque hacían que la sala se viera vieja y amontonada. Ese día no dije nada. Tragué saliva y agaché la cabeza. Pero ahora entendía que ese pequeño desprecio era solo el ensayo para el gran robo que planeaban. Querían hacerme sentir pequeña, querían que creyera que ya no servía para nada. Me senté en la cama y miré la foto de Mateo cuando se graduó, su rostro lleno de promesas, antes de que la ambición y la influencia de Valeria lo convirtieran en este extraño que intenta desalojar a su propia madre. Pensé en los turnos dobles que trabajé en la mercería, en los ahorros que sacrifiqué para que él tuviera el mejor traje, el mejor coche, la mejor educación, solo para recibir a cambio una traición vestida de ayuda. Dolió. Dolió más que cualquier enfermedad, pero en medio de ese dolor, sentí cómo mi dignidad se ponía de pie, firme como los muros de esta casa que se niega a caer. No iba a permitir que mi sacrificio se convirtiera en las fotos de Instagram de una mujer que no sabe el valor de una gota de sudor. Tomé mi teléfono y llamé a la licenciada Beatriz. Su voz, firme y sin rodeos, fue el ancla que necesité en medio de la tormenta que se avecinaba. Beatriz, tengo los números, dije, y mi voz ya no sonaba como la de una anciana asustada, sino como la de una mujer que sabe que tiene la verdad en las manos. Tienen deudas masivas, han pagado ya el viaje con dinero que no es suyo, y están a punto de perder su propia casa. Bien, Elena, respondió ella, y pude escuchar el sonido de sus papeles moviéndose, la maquinaria de la justicia empezando a girar a mi favor. No digas nada. Actúa como si estuvieras triste y confundida. Deja que sigan creyendo que eres presa fácil, mientras yo preparo la defensa para cuando esos cargadores lleguen a tu puerta. Esa noche,
Apagué la computadora y me quedé mirando la oscuridad del patio. El aire olía a lluvia cercana, a esa tierra mojada que lo limpia todo después de una sequía larga. Ellos creen que el mundo les pertenece porque tienen tarjetas de crédito y miles de me gusta en internet. Pero yo tengo las escrituras. Yo tengo la ley. Y tengo un corazón que, aunque herido, ya no les pertenece. Cerré los ojos, y por primera vez en días, el temblor de mis manos se detuvo. La tormenta iba a llegar pronto, pero mi casona y yo estábamos listas para resistir. N plateado de Mateo frenó bruscamente detrás de la camioneta, bloqueando el paso. Mateo bajó del coche como un huracán, seguido por Valeria, cuyos ojos estaban inyectados en odio, al ver que el camión de mudanza seguía vacío. «Mamá, ¿qué es esto?», gritó Mateo, acercándose al portón con la cara enrojecida por la furia, ignorando por completo a la abogada. «Te dije que esto era por tu bien. Ya está todo pagado. Los dueños nuevos llegan el fin de semana. ¿Por qué estás haciendo las cosas difíciles?». Valeria se puso a su lado, con su bolso de diseñador colgado al hombro como un escudo, y su voz chillona empezó a llenar la calle, atrayendo la mirada de los vecinos que empezaban a asomarse por sus balcones. «Es una necedad, Elena. Ya no puedes cuidar este lugar. Te vas a caer y te vas a morir sola. Solo estamos tratando de salvarte de ti misma y nos pagas con abogados». Yo salí de la sombra. Caminé hacia el umbral, sintiendo el sol en mi rostro por primera vez en toda la tarde, y miré a mi hijo a los ojos, buscando al niño que solía pedirme que le leyera cuentos, pero solo encontré a un hombre ahogado en la vanidad y la mentira. Mis labios estaban secos, pero mi voz salió clara, con la fuerza de quien ha descubierto que el amor de madre no es un cheque en blanco para la traición. «No me estás salvando de nada, Mateo», dije, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos, una voz que no pertenecía a la anciana sumisa que ellos creían haber domado. «Estás tratando de salvar tu propio pellejo y la farsa de vida que Valeria publica en internet». El rostro de Mateo pasó del rojo al blanco en un segundo. «¿De qué hablas?», balbuceó, tratando de recuperar su postura de hijo preocupado. «Hablo de los $47,000 de las Maldivas que pagaste con un dinero que no tienes», respondí, mientras Beatriz le mostraba desde lejos las impresiones de los estados de cuenta y las capturas de pantalla que habíamos recolectado. «Hablo del préstamo masivo que pediste en tu oficina mintiendo sobre inversiones, y de los 60 días de retraso que tienes en tu propia hipoteca, mientras intentas dejar a tu madre en la calle para no admitir que estás en la ruina». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los cargadores se quedaron quietos, mirando la escena con una mezcla de morbo y lástima. Valeria trató de decir algo, de soltar otra de sus mentiras sobre la seguridad y el amor familiar, pero se quedó con la boca abierta, incapaz de defenderse ante la evidencia física de su propia decadencia. Mateo me miró con un odio que nunca imaginé ver en los ojos de un hijo. «Me estás espiando. Eres una vieja paranoica», gritó, pero su voz ya no tenía poder. Era el grito desesperado de alguien que ha sido atrapado con las manos en la masa. «Estoy protegiendo lo que es mío, Mateo», dije con una calma que me dolía más que cualquier grito. «Lo que tú y tu padre construyeron, lo que yo defendí con mi sudor, no va a ser el pago de tus mentiras». Beatriz dio un paso al frente, cerrando el espacio entre ella y mi hijo. «Váyase ahora mismo, señor Sanderson, antes de que lo demande formalmente por intento de fraude y abuso patrimonial contra una persona mayor. Tengo todo documentado, y la orden de alejamiento está en proceso, si vuelve a poner un pie en esta acera sin invitación». Mateo y Valeria subieron al coche, derrotados pero humeantes de rabia, mientras la camioneta de mudanzas arrancaba con un estruendo que pareció limpiar el aire de la calle Aldama. Los vi irse, perdiéndose en la esquina, y sentí que una parte de mi corazón se apagaba definitivamente, como una vela que se queda sin cera. Había ganado. Mi casa seguía siendo mía, pero al cerrar el portón y poner el cerrojo de hierro, sentí que las paredes de la casona estaban más frías que nunca. Había salvado mi hogar, pero hoy, finalmente, había perdido a mi hijo. Me senté en el patio, bajo la sombra de la bugambilia, escuchando el agua de la fuente y sintiendo el peso de mis años. La victoria no sabía a gloria, sabía a ceniza y a soledad. Pero mientras tocaba la piedra de mi muro, entendí que prefería estar sola en mi verdad que acompañada en su mentira. La batalla legal apenas comenzaba,
pero el primer golpe lo había dado yo, y no pensaba dar un paso atrás. Si descubrieras que el sacrificio de toda tu vida está siendo utilizado para financiar la vanidad y las mentiras de la persona que más amas, tendrías la fuerza para cerrar el portón y elegir tu propia dignidad, incluso si eso significa quedarte solo. Mis manos ya no tiemblan tanto. Es un avance, supongo. Una pequeña victoria de mis nervios sobre la traición, pero el vacío que siento en el estómago después de haber echado a mi propio hijo de mi casa es un agujero negro que ninguna taza de té de azahar puede llenar. Me senté en el patio, bajo la sombra de la bugambilia, escuchando el murmullo de la fuente y sintiendo cómo el aire fresco de San Miguel me acariciaba el rostro, tratando de convencerme de que había hecho lo correcto al poner un cerrojo entre Mateo y yo. Pero la paz en esta casona tiene un precio muy alto, uno que se paga con el silencio de las habitaciones vacías y con el peso de saber que el niño al que le enseñé a hablar ahora usa sus palabras como armas para intentar borrarme de mi propia existencia. Me dolía la espalda. Era un dolor sordo, punzante, que subía desde la base de la columna hasta la nuca, recordándome que los años no solo me han dado sabiduría, sino también una fragilidad que mis enemigos, porque en eso se han convertido, Mateo y Valeria, están decididos a explotar con una crueldad que me quita el aliento. Llegaron a las 9 de la mañana. No ellos, sino sus mensajeros. Un repartidor tocó el portón y me entregó un ramo enorme de rosas rojas, mis favoritas, las que Tomás solía comprarme cada aniversario en el mercado de Ignacio Ramírez. Traía una tarjeta con la letra de Mateo, esa caligrafía inclinada que tantas veces vi en sus tareas escolares, diciendo: «Mamá, perdón por todo, solo quiero que estés bien. Por favor, hablemos». Puse las flores en agua, eran hermosas, pero su aroma me mareaba, me recordaba a los funerales y a las promesas rotas, y sentí que cada pétalo era una de esas bien que o bok deong, dulces caramelos rellenos de veneno que intentaban ablandar mi voluntad antes del siguiente golpe. Luego vinieron los correos electrónicos de Valeria, mensajes largos, erráticos, donde se pintaba a sí misma como una víctima del estrés y la desesperación, rogándome que volviéramos a ser una familia, y culpando a la licenciada Beatriz de haberme lavado el cerebro y de haberme puesto en contra de mi propia sangre. «Margaret, estamos destrozados. No puedo dormir pensando en que nos odias. Solo queríamos que estuvieras segura. Por favor, acepta tomar un café con nosotros, sin abogados. Solo nosotros tres», decía uno de sus mensajes, intentando aislarme de la única persona que realmente estaba defendiendo mis derechos. No respondí. Seguí el consejo de Beatriz de documentar cada intento de contacto, cada manipulación emocional, guardando esos textos como quien guarda pruebas en un expediente criminal. Porque en el fondo, sabía que el amor de Mateo no era más que una estrategia para recuperar el acceso a mi patrimonio. Pero el golpe real llegó el domingo por la mañana. Estaba en el jardín, quitando las hojas secas de mis hortensias, cuando escuché el portón abrirse. Mateo y Valeria entraron, pero no venían solos. Los acompañaba una mujer de unos 50 años, vestida con un traje sastre impecable y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos fríos. «Mamá, por favor, no te enojes», dijo Mateo, con una voz suave, controlada, la voz de quien está siendo observado por un testigo importante. «Ella es la doctora Patricia Henshaw, una especialista en geriatría que solo viene a platicar contigo, a ver cómo estás, porque nos preocupa mucho tu comportamiento de los últimos días». Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espina dorsal. Habían traído a una doctora para declararme incompetente, para fabricar un diagnóstico de demencia o paranoia que les permitiera quitarme legalmente el control de mi casona y de mis finanzas. «Doña Elena, mucho gusto», dijo la mujer, acercándose a mí como se acerca alguien a un animal asustado o a un niño que no entiende razones. Sus hijos me han contado que ha estado teniendo episodios de sospecha excesiva, que cree que la gente quiere robarle y que se ha aislado de su círculo social. Esos son síntomas que debemos revisar con calma. Me quedé de pie, con la pala de jardín todavía en la mano, sintiendo la tierra bajo mis uñas y la indignación quemándome la garganta. Me trataban como a una loca en mi propio jardín, frente a mis propias flores, usando términos médicos para disfrazar un asalto a mi dignidad. «Pago mis cuentas a tiempo, doctora»,
dije con una calma que me costó cada gramo de mi fuerza de voluntad. Manejo mi propio coche, coordino el programa de alfabetización en la biblioteca, y mi casa está perfectamente mantenida. Lo que mis hijos llaman paranoia es simplemente mi reacción documentada ante su intento de vender mi propiedad sin mi firma. Vi cómo la sonrisa de la doctora flaqueaba por un segundo. Mateo intervino rápidamente, con el rostro enrojecido, tratando de recuperar el control de la narrativa. «¿Ves, doctora? Este es el tipo de acusaciones de las que le hablé. Ella cree que hay una conspiración en su contra, que nosotros, su única familia, somos delincuentes». Valeria empezó a llorar, unas lágrimas perfectamente ensayadas que caían sobre su bolso de marca. «Es el abogado. Ella la ha vuelto loca. Nosotros solo queremos que esté a salvo en un lugar con asistencia. Y ella nos trata como si quisiéramos matarla», gritó, buscando la simpatía de la especialista. Saqué mi teléfono del bolsillo del huipil. Mis dedos estaban firmes mientras buscaba el archivo de audio que Beatriz me había enseñado a grabar y las fotos de los estados de cuenta que demostraban la deuda de Mateo y el pago de las Maldivas. «Doctora Henshaw, antes de que emita un juicio sobre mi salud mental, me gustaría que escuchara esto», dije, mientras reproducía la grabación de la tarde en que Mateo me gritó que la casa sería suya de todos modos y que yo era una vieja egoísta por no ayudarlo con sus deudas. Y también me gustaría que viera por qué necesitan con tanta urgencia que yo sea declarada incapaz, para cubrir un desfalco de 6 cifras y unas vacaciones que ya pagaron con un dinero que no tienen. El silencio que siguió fue sepulcral. La doctora miró a Mateo y a Valeria, y luego miró los documentos en la pantalla de mi teléfono. Su expresión profesional cambió de la condescendencia a la incomodidad más absoluta. «Creo que he visto suficiente por hoy», dijo la doctora Henshaw, recogiendo su maletín con una prisa evidente. «Señor Sanderson, este no parece ser un caso de deterioro cognitivo, sino una disputa patrimonial muy seria. No cuenten con mi testimonio para ninguna petición de tutela». Mateo explotó. «Vieja terca, te vas a arrepentir de esto. Cuando estés sola y te caigas en este patio asqueroso, no pienses que vamos a venir a ayudarte», gritó, perdiendo por completo la compostura frente a su testigo. Valeria lo arrastró hacia el coche, insultándome en voz baja, mientras la doctora salía casi corriendo de mi propiedad. Los vi irse, y sentí que mis piernas finalmente cedían. Me senté en el suelo, sobre la tierra fresca, y lloré. No lloré por miedo, ni por la amenaza de la tutela, sino por el dolor de confirmar que mi hijo estaba dispuesto a encerrarme en un manicomio con tal de no perder sus privilegios. Era una trampa de azúcar, flores por la mañana, y una sentencia de muerte civil por la tarde. Entré en la casa y llamé a Beatriz. «Lo intentaron, Beatriz. Trajeron a una doctora», dije, y mi voz era como el acero templado en el fuego. «Pero no pudieron. Mañana quiero que iniciemos la demanda formal por explotación financiera y que pidamos la orden de restricción definitiva». Colgué el teléfono y miré el ramo de rosas en la mesa. Las tomé y las tiré a la basura, una por una, viendo cómo sus pétalos rojos se mezclaban con los restos de comida y el polvo del suelo. Yo no estaba loca, estaba más despierta que nunca, y ellos estaban a punto de descubrir que a una madre mexicana se le puede romper el corazón, pero nunca se le puede quitar el honor ni la casa. La guerra ya no era solo por los muros de la casona, era por mi propia libertad. Y no pensaba perder. Mis huesos duelen hoy más que ayer. Es un dolor que se siente profundo, justo en la médula, como si el frío de la traición se hubiera quedado a vivir en mis articulaciones después de aquella tarde en que Mateo trajo a esa doctora a mi propio jardín. Me senté en la cocina, con la espalda apoyada en el respaldo de madera dura, sintiendo el silencio de la casona como una sábana pesada que me cubría los hombros, recordándome que el hijo, por el que di cada gota de mi energía ahora, solo me veía como un obstáculo legal que debía ser removido. Tenía una taza de café entre mis manos, pero no lo bebía. Solo dejaba que el calor me entibiara los dedos entumecidos mientras miraba la alacena, donde Valeria todavía tenía pegadas unas etiquetas con su letra cursiva y chillona, marcando lo que ella consideraba comida apta para una mujer de mi edad. Me levanté y, con un movimiento lento pero firme, empecé a arrancar esas etiquetas. Eran pequeños pedazos de papel adhesivo que se resistían a soltarse, dejando un rastro de pegamento sucio sobre el cristal de mis frascos,
recordándome cómo ellos habían intentado marcar cada rincón de mi vida, como si ya no me perteneciera. Me sentía sola. Era una soledad física, de esas que se notan cuando pones solo un plato en la mesa, o cuando escuchas que el viento mueve una puerta y sabes que nadie va a cerrarla por ti. Mateo tenía razón en algo. Él era mi único hijo, y el vacío que dejaba su ausencia era un abismo negro en medio de mi sala. Pero esa tarde, mi sociedad literaria de la calle Aldama me salvó del naufragio. Nos reunimos todos los jueves en la biblioteca, un lugar que huele a papel viejo y a cera de pisos, donde durante 12 años hemos discutido, desde los clásicos de la literatura mexicana hasta las novelas de misterio que nos mantienen despiertas por la noche. Yo siempre había sido la más reservada, la que escuchaba más de lo que hablaba, guardando mis penas bajo el rebozo para no incomodar a las demás con mis dramas familiares. Pero ese jueves, algo se rompió dentro de mí. Doña Helen, una enfermera jubilada que tiene los ojos más dulces de San Miguel, se me acercó mientras servíamos el té y me puso una mano en el brazo, una mano que se sentía firme y llena de una experiencia que no necesitaba palabras. «Elena, hoy no estás aquí», me dijo, y su voz fue el detonante que hizo que las compuertas de mi silencio se vinieran abajo. «Tienes la mirada perdida en el cerro, y no has dicho una palabra sobre el libro de este mes. Dinos qué pasa, comadre, que para eso estamos las amigas». Y se lo conté todo. Cada palabra salió como un suspiro largo y doloroso, desde el intento de venta de la casa, hasta la visita de la doctora, y el folleto del asilo que Mateo me había dejado sobre la mesa, como si fuera una invitación a una fiesta. Hablé de la humillación de ser vigilada en mi propia cocina, del miedo a que me declararan incapaz, y de la tristeza profunda de ver que mi hijo se había convertido en un extraño movido por la codicia de una mujer que no sabe lo que es el honor. Esperaba juicio. Esperaba que me dijeran que tal vez yo era muy dura, o que la familia debe perdonarlo todo porque es sangre de nuestra sangre. Pero lo que recibí fue una fortaleza de solidaridad. «Ay, mija, mi sobrino intentó lo mismo con su suegra», exclamó doña Clara, ajustándose los lentes con una furia que hizo que el té se agitara en su taza. «No permitas que te hagan sentir culpable, Elena. Ellos usan nuestro amor como una cadena para arrastrarnos a donde les conviene. Pero tú no estás loca ni estás sola». Patricia, que trabajó años en servicios sociales antes de retirarse, se acercó con una libreta y empezó a anotar nombres y números. «La manipulación emocional es la primera herramienta de los abusadores, Elena. Te dan flores, te lloran, y luego te amenazan con el abandono para que cedas el control de tus pesos. Es un libreto que conocemos bien», dijo, mientras me explicaba que lo que Mateo estaba haciendo tenía un nombre legal: explotación financiera. En menos de una hora, mis comadres se convirtieron en mi ejército. Helen llamó a su yerno, que es técnico en seguridad, y esa misma tarde fue a mi casa a instalar cámaras que graban cada rincón del portón y del patio, para que nunca más Mateo pueda entrar, sin que quede constancia de su agresión. Clara me dio consejos prácticos sobre cómo cambiar las chapas y cómo documentar cada visita inesperada, recordándome que en la ley, lo que no está escrito o grabado, no existe. Patricia me llevó el viernes a mi primera reunión de un grupo de apoyo en el centro comunitario, un círculo de 12 personas, hombres y mujeres de mi edad, que habían pasado por traiciones idénticas. Escuché la historia de un señor llamado Roberto, a quien su hijo le dijo que era un egoísta por no entregarle sus ahorros de jubilación. Escuché a Dorothy, cuya hija la amenazó con meterla en un asilo donde nadie la visitaría si no firmaba las escrituras de su rancho. Sus historias eran la mía, sus cicatrices eran las mías, y al escucharlos, sentí que una fuerza nueva, una columna de acero, empezaba a crecer en mi espalda, reemplazando el nudo de dolor que me había tenido encorvada durante semanas. No estaba loca, no estaba siendo paranoica, estaba defendiendo mi vida de un asalto disfrazado de piedad filial. Cuando regresé a casa esa noche, encontré un último correo electrónico de Valeria. Era corto, frío, despojado ya de cualquier rastro de las Bienke o Bogdion de los días anteriores. «Tu silencio habla por sí solo, Margaret», decía el mensaje. «Hemos intentado ayudarte, pero has preferido a esa abogada antes que a tu propia familia. No vengas llorando cuando te quedes sola y no tengas a nadie que te pase un vaso de agua». Leí el mensaje sin que me temblaran las manos. Lo reenvié a la licenciada Beatriz para su archivo, y luego, con una satisfacción tranquila, apreté el botón de borrar.
No estaba sola. Tenía a mis comadres, tenía a mi grupo de apoyo, tenía a mi abogada y me tenía a mí misma. Mateo y Valeria habían intentado convencerme de que ellos eran todo lo que yo tenía en este mundo, pero se habían equivocado. Cerré el portón y puse el nuevo cerrojo. Caminé por mi patio, viendo las luces de las cámaras que ahora velaban por mi seguridad, y sentí que la casona respiraba conmigo, más protegida que nunca. Ellos creen que el aislamiento me va a quebrar, pero no saben que he construido una fortaleza con las piedras que me arrojaron. Y ahora, finalmente, estoy lista para verlos en la corte. Mis manos están quietas, Yahón tiemblan. Yahón buscan desesperadamente un rosario o el borde de un pañuelo para ocultar el miedo que me provocaba la mirada de mi propio hijo. Me senté en el patio central de mi casona, con la espalda bien apoyada en el respaldo de piedra que todavía guarda el calor del sol de San Miguel, escuchando el agua de la fuente caer con una paz que Kong conocía desde que Tomás cerró los ojos para siempre. La victoria en la corte Kong fue un estallido de júbilo. Kong hubo gritos ni celebraciones ruidosas, sino que fue un silencio profundo, una exhalación larga, que me sacó del pecho meses, de una humillación que me estaba doblando los hombros, como si cargara todas las piedras de la calle Aldama. Siento el peso de mis 68 años, pero ya Kong es el peso de una carga, sino el de una raíz que finalmente ha encontrado tierra firme, después de que su propia sangre intentara arrancarla, para venderla como leña de segunda mano. Mi casa respira conmigo. Cada habitación, cada baldosa que Valeria despreció con sus ojos de agente inmobiliario, parece haber recuperado su brillo natural, ahora que las etiquetas de desecho y las amenazas de desalojo se han disuelto en los archivos judiciales. El castigo para Mateo convino de mis gritos, porque yo nunca necesité gritar para defender mi verdad, sino que vino de la propia maquinaria de ambición y mentiras que él mismo aceitó con tanto esmero. La investigación de Linda Martínez, la trabajadora de Adult Protective Services, fue como un huracán que no dejó piedra sobre piedra en la farsa de vida que mi hijo había construido en la capital. Ella revisó cada video de mis cámaras, cada correo electrónico donde Valeria me trataba como a una loca, y cada estado de cuenta donde Mateo transfería dinero para sus lujos, mientras mis facturas de la luz se acumulaban en el buzón. Mateo perdió su empleo. Lo perdió todo en una tarde, cuando los socios de su firma financiera entendieron que un hombre que intenta estafar a su madre no es un consultor, sino un riesgo que ninguna empresa seria puede permitirse cargar en su nómina. Lo despidieron sin indemnización, sin una carta de recomendación, y con el estigma de la explotación financiera grabado en su expediente como una marca de fuego que lo perseguirá en cada entrevista de trabajo que intente conseguir en este país. Valeria Kuhn sufrió la misma suerte, porque en el mundo de los bienes raíces la reputación lo es todo, y el rumor de que había intentado forzar la venta de una casona bajo un fideicomiso ilegal corrió por las oficinas de San Miguel como el agua en una inundación. Su licencia fue investigada, su oficina le pidió la renuncia, y de la noche a la mañana, sus redes sociales, esas donde presumía una abundancia que no le pertenecía, se quedaron en silencio, borrando las fotos de las Maldivas que nunca llegaron a pisar, ese viaje que tanto deseaban, ese que valía más que mis recuerdos y mi seguridad, se convirtió en su ruina final. El resort no devolvió los $47,000, porque las cancelaciones de último minuto Kong tienen reembolso, y ese dinero, el dinero que mi hijo robó de nuestro futuro, se quedó flotando en una cuenta de banco en una isla lejana, mientras ellos no tenían ya ni para pagar la renta del mes. Me duele en el fondo del útero, donde alguna vez lo cargué con esperanza. Recibí una carta suya hace un mes. Era una carta escrita a mano, con una letra que denotaba cansancio y una amargura que todavía me buscaba para hacerme sentir responsable de su caída. Estamos viviendo en un departamento barato, no tenemos amigos, y Valeria no deja de llorar por lo que nos hiciste, decía, como si yo fuera la que firmó los préstamos, como si yo fuera la que mintió en la corte, como si proteger mi vida fuera un ataque personal contra su bienestar. No respondí. Quemé la carta en la chimenea de la sala, viendo cómo sus quejas se convertían en humo y ceniza, entendiendo que el perdón Kong puede existir donde Kong hay arrepentimiento, sino solo resentimiento por haber sido descubierto. Beatriz cerró el trato legal definitivo. Mateo firmó la renuncia a cualquier herencia futura,
Aceptó la orden de restricción y se inscribió en un programa de asesoría financiera por orden del juez, mientras yo actualizaba mi testamento para que, el día que yo ya con esté, esta casona se convierta en la Fundación Elena. Será un lugar para que las abuelas de San Miguel tengan abogados que no cobren, para que tengan cámaras que las cuiden y para que nunca más un hijo crea que la vejez es una debilidad que se puede saquear con impunidad. He vuelto a vivir. Contraté a unos albañiles para que arreglaran las grietas que Valeria tanto criticaba. Puse azulejos nuevos en la cocina y pinté las vigas del patio de un color nogal, que hace que la casa huela a bosque y a nuevo comienzo. Mi sociedad literaria ahora se reúne aquí cada jueves. Llenamos el comedor de pan dulce, de café de olla y de risas que no tienen miedo de ser interrumpidas por alguien que nos mire con desprecio o con impaciencia. Incluso David, el profesor de la biblioteca, ha empezado a traer flores de su propio jardín. Son flores sencillas, margaritas y dalias, son las rosas caras que Mateo enviaba para manipularme, sino flores que huelen a respeto y a un cariño que no pide nada más que una tarde de plática en el solarium. Hace una semana di una plática en el centro comunitario. Había más de 100 personas, muchas de mi edad, con los hombros caídos y el miedo en los ojos, esperando que alguien les dijera que todavía tienen voz. Me puse de pie, con mi huipil más bonito y la espalda bien recta, y les dije la verdad, que sus hijos son sus dueños, que su esfuerzo de toda la vida es una moneda de cambio para la vanidad de otros, y que nunca, nunca, es demasiado tarde para defender lo que es suyo. Al terminar, el aplauso duró minutos. Sentí que cada palmada era una pieza de mi propia armadura que se terminaba de ajustar, un reconocimiento de que doña Elena ya es la sombra de nadie, sino el sol de su propio sistema. A veces, cuando la noche cae y el frío de la montaña baja por la chimenea, miro la foto de Tomás y le doy las gracias por haberme dejado este fuerte de piedra. Sé que Mateo y Valeria están bankrupt, sé que están sufriendo las consecuencias de vivir por encima de sus medios, pero ya es mi batalla. Yo ya cumplí con criar a un niño. Es mi deber rescatar a un hombre que decidió morder la mano que lo alimentó. Mi casona está iluminada, el agua de la fuente canta, y yo, por primera vez en 37 años, duermo con la puerta de mi habitación abierta, sabiendo que el único dueño de mis sueños y de mis llaves soy yo misma. He ganado la paz, y la paz, Mateo, tiene precio en ninguna tarjeta de crédito. Mis manos están quietas. Finalmente, después de meses de sentir que mis dedos eran ramas secas sacudidas por un viento de traición, he vuelto a recuperar el control de mi propio pulso. Me senté en el patio central de mi casona, sintiendo el peso de mi cuerpo sobre la silla de mimbre que Tomás compró en nuestro viaje a Tequisquiapan, y dejé que el sol de la tarde de San Miguel me calentara las rodillas, esas que tanto me dolieron durante las largas horas de espera en los pasillos fríos del juzgado. La victoria fue un estallido de júbilo. Hubo gritos ni celebraciones ruidosas, sino que fue exhalación larga, un suspiro que me sacó del pecho meses de humillación, que me estaba doblando la espalda como si cargara todas las piedras de la calle Aldama sobre mis hombros cansados. Siento mis 68 años, pero ya es el peso de carga, sino la solidez de raíz, que finalmente ha encontrado tierra firme, después de que su propia sangre intentara arrancarla para venderla como leña de segunda mano en el mercado de la vanidad. Mi casa respira conmigo. Cada habitación, cada baldosa que Valeria despreció con sus ojos de serpiente, va a sus etiquetas adhesivas, parece haber recuperado su brillo natural, ahora que las amenazas de desalojo, los folletos de asilos, se han convertido en ceniza en mi chimenea. La justicia es solo un mazo golpeando un escritorio de madera, sino un eco que persigue a quienes olvidaron el valor de la gratitud, el respeto por quienes les dieron la vida. La investigación de Linda Martínez, la trabajadora de Adult Protective Services, fue como tormenta necesaria, que dejó piedra sobre piedra en la farsa de vida que Mateo había construido con mentiras deudas en la capital. Ella revisó cada video de mis cámaras, cada correo donde Valeria me trataba como a una loca senil. A cada registro de mudanza que Mateo contrató para expulsarme de mi propia vida sin mi consentimiento, entendiendo que lo que mi hijo intentó fue un error, sino un asalto calculado contra mi dignidad. Mateo lo perdió todo. En el mundo de las finanzas, donde él creía que el poder los trajes caros lo eran todo,
La deshonra es una sentencia de muerte profesional que no se borra con un simple perdón de madre. Sus jefes en la firma entendieron que un hombre capaz de defraudar a su propia madre para pagar vacaciones de lujo, Kong, es un consultor confiable, sino un riesgo fiduciario que ninguna empresa de prestigio puede permitirse tener en su nómina. Lo despidieron por conducta inapropiada, sin liquidación, sin una carta de recomendación, expulsado del paraíso de cristal que él mismo agrietó con su codicia, mientras el nombre de mi hijo se convertía en un susurro de advertencia en los círculos financieros de la ciudad. Valeria Kung sufrió la caída del ídolo de barro que ella misma esculpió con sus filtros de Instagram bajo sus aires de grandeza. Su licencia de bienes raíces fue investigada por la Comisión Estatal BA, aunque Home pudieron quitársela por completo. Su reputación quedó tan manchada que su oficina decidió dejarla ir silenciosamente, sabiendo que nadie en San Miguel le confiaría las llaves de su hogar a alguien que intentó saquear el santuario de su propia suegra. Sus redes sociales, esas donde presumía abundancia ficticia, Va contaba los días para sus vacaciones soñadas. Se quedaron en silencio, borrando las fotos de las Maldivas, que nunca llegaron a pisar, porque la realidad no tiene filtros de belleza cuando el banco toca a tu puerta. Esos 40 va $7,000, el precio que le pusieron a mi libertad va a mi casa, se perdieron para siempre en la burocracia de los resorts de lujo. El Hotel Kong devolvió ni un peso, porque las cancelaciones de último minuto Kong tienen reembolso. Mateo tuvo que ver cómo sus ahorros sus tarjetas al límite se hundían en una cuenta de banco lejana, mientras él Kong tenía ya ni para pagar la luz de su propia casa. Incluso perdieron su propia residencia, ese lugar moderno frío que tanto presumían frente a sus amigos, porque el banco inició el proceso de ejecución hipotecaria, cuando entendieron que su castillo estaba construido sobre un pantano de deudas impagables mentiras acumuladas. Dolió saberlo, me dolió en el vientre, donde alguna vez lo cargué con esperanza. Me dolió en las manos que trabajaron turnos dobles en la mercería, para que a él nunca le faltara un buen par de zapatos o un libro para la escuela. Pero el dolor ya me paraliza. Ahora es un recordatorio de que un hijo que muerde la mano que lo alimentó, debe aprender a caminar solo bajo la lluvia que él mismo provocó con su egoísmo. Recibí última carta suya hace poco, una carta amarga, sin estampilla, dejada en mi buzón como un reproche final impregnado de veneno. Espero que estés feliz con tu casa tu Victoria, mamá. Mientras nosotros estamos viviendo en departamento rentado, sin amigos sin nada, perdiendo todo lo que construimos por tu falta de perdón, decía, demostrando que incluso en la ruina absoluta, él seguía siendo la víctima de su propia soberbia. Bacon entendía que él mismo fue quien encendió el fuego. No respondí. Doblé el papel lo guardé en el archivo de la licenciada Beatriz, entendiendo que el perdón puede florecer donde hay un gramo de arrepentimiento real, sino solo resentimiento por haber sido descubierto en su propia trampa. La licenciada Beatriz cerró el trato legal definitivo. Mateo firmó la renuncia a cualquier herencia futura. Aceptó orden de restricción, que solo permite contacto bajo supervisión, condición que yo tengo ninguna intención de romper por ahora. Actualicé mi testamento pulso firme. Mi casona será para él, sino que al morir yo, será vendida los fondos darán vida a la Fundación Elena, para la protección del adulto mayor. Será un lugar donde otras abuelas de San Miguel tengan abogados que las defiendan de la codicia de sus parientes, cámaras que las cuiden, comunidad que les recuerde que su voz todavía tiene peso en este mundo, que a veces parece querer volvernos invisibles. He vuelto a vivir, no como la sombra de mi hijo, sino como la dueña de mi propio tiempo. Usé mis propios ahorros, los que Mateo quería robarme para sus fotos de playa, para cambiar los gabinetes de la cocina, a poner azulejos de Talavera, que brillan con la luz del atardecer, como si fueran joyas de barro cocido al sol. Mi sociedad literaria ahora se reúne aquí cada jueves. Llenamos el comedor de pan dulce, de café de olla con canela de risas, que tienen miedo de ser interrumpidas por mirada de desprecio, o un comentario hiriente sobre el gasto de luz. Helen, Clara Patricia, ya son solo mis compañeras de lectura, son mis comadres, mi nueva familia, la que se elige con la verdad por la fría obligación de un apellido que Mateo deshonró. Incluso David, el profesor jubilado de la biblioteca, ha empezado a visitarme con dalias de su jardín libros de historia antigua.
Me habla de la música de los años 50, va de los viajes que todavía podemos hacer. Va por primera vez en 30, va 7 años. Me siento vista por quien soy, va con, por la utilidad que puedo tener para los planes de otros. Hace una semana dimos plática en el centro comunitario, ante 100 personas que me escuchaban, en un silencio respetuoso, casi sagrado. Me puse de pie, con mi mejor huipil bordado con flores de colores, va a la espalda bien recta. Va, les dije la verdad, que sus hijos con son sus dueños, que su esfuerzo de toda la vida con es moneda de cambio para la vanidad de otros, va, que nunca, nunca es demasiado tarde para cerrar el portón, va a defender el techo que construyeron con sus propios sueños. Al terminar, el aplauso fue un trueno que me llenó el alma, va. Me recordó que la dignidad, lamot fuego que no se apaga con la vejez, sino que se aviva con la justicia. A veces, cuando la noche cae, va el frío de la montaña baja por la chimenea, miro la foto de Tomás, va, le doy las gracias por haberme dejado este fuerte de piedra, va, el valor para protegerlo. Sé que Mateo, va, Valeria están en la quiebra, que están viviendo en la estrechez de su propia ambición, pero ya con es mi batalla ni mi carga. Yo ya cumplí con criar a un niño con todo mi amor. Con es mi deber rescatar a un hombre que decidió venderme por un puñado de arena en una isla lejana. Mi casona está iluminada. El agua de la fuente canta su canción eterna de paciencia. Y yo, doña Elena, duermo con la puerta de mi habitación abierta, sabiendo que la única dueña de mis llaves, de mis ahorros, va, de mi destino, soy yo misma. He ganado la paz. Y la paz, Mateo, con tiene precio en ninguna tarjeta de crédito del mundo.